Revista Fortuna presenta la entrevista con Javier Garza Calderón, presidente de Grupo Gentor. Don Javier Garza Calderón, gracias por esta entrevista para Revista Fortuna. No, gracias a ti. Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias por recibirnos en esta hermosa casa que tiene un ambiente, se respira algo muy lindo en esta casa, don Javier. Muchas gracias. Y con eso me gustaría iniciar la entrevista. Sí. ¿Qué representa para la estirpe empresarial que usted enarbola el momento que está viviendo México? ¿El de transformación, el de cambio social? ¿O cómo lo ve usted? Pues mira, yo creo que es un momento extraordinario, un momento que se había deseado mucho, se había anhelado mucho. A mí me toca ser ya la cuarta generación de la familia Garzazada y Calderón. Y bueno, pues nuestros bisabuelos vivieron épocas mucho más difíciles que las nuestras. Y creo que vamos por el rumbo correcto. Muy difícil, porque nos dejaron el barco pues haciendo agua. Estaba ya por hundirse, o sea, agarrado con alfileres. Desmantelaron toda la industria, le dieron a los amigos lo que quisieron, no necesariamente a los más aptos, porque luego quebraron muchísimos bancos. Y pues es un lastre que todavía seguimos arrastrando por muchos años todos los mexicanos. Fue una medida totalmente injusta. Estaba yo viendo, por ejemplo, que en Islandia hicieron lo totalmente al contrario de lo que se hizo aquí en México con el FOPERO. Allá se salvó al pueblo y tuvieron que pagar las gentes. Entonces, y Islandia está muy bien, ¿verdad? La gente muy contenta, es un país próspero. Entonces, todas esas lastras, que no había inversión pública, que o se lo gastaban o se lo robaban, por muchos años, estamos hablando 60 años, por lo menos, pues todo eso trajo un atraso tremendo para el país. Ahorita estamos apenas arrancando y yo le veo un gran futuro para las siguientes generaciones. Me da mucho gusto que se están estableciendo las bases firmes para un México mejor. Gracias, don Javier. Su familia, la cuarta generación de industriales, ¿qué podemos decir de esa herencia industrial que ahora se puede recuperar en México? ¿En dónde ve usted las oportunidades? ¿En dónde ve los desafíos? Porque la presidenta Sheinbaum quiere inaugurar una era en donde México sea un proveedor de insumos estratégicos, no solo para la manufactura, no solo para el sector de información, de datos, sino un jugador estratégico para el mercado interno. Para el mercado interno y externo también, yo diría. Pero definitivamente estoy totalmente de acuerdo con ella de que hay que impulsar las industrias de valor agregado, para que se puedan pagar mejores sueldos y salarios. Que también ese fue otro cuento también que se les vendió a los empresarios hace muchos años. Pedro Aspe, cuando vino a Monterrey aquí, vino a decirlos que no había que subir los salarios, que porque íbamos a afectar la inflación y que entonces que había que mantenerse, y pues así se mantuvo muchos años y la gente sufriendo hasta que llegó el presidente López Obrador y empezó a levantar los sueldos con mucha justicia social y excelentemente, para que recuperaran un poco el poder adquisitivo que habían perdido desde los años 80 o 90, ¿no? Fueron errores
que dejaron una huella tremenda en el país porque perdimos la soberanía. Y ese es un tema que yo quería tocar. Porque más allá también de producir productos con más valor agregado para el mercado y que el mercado interno tenga más poder adquisitivo también en base a la venta de esos productos de mayor valor agregado y de entrarle también a la mentefactura y a la eh, todo lo nuevo que viene de robótica, en telecomunicaciones, en inteligencia artificial, en chips, todo eso, movilidad también, que está cambiando mucho, porque no es nada más en automóviles. La presidenta está haciendo una excelente labor en materia de los trenes. México necesita articularse mejor, y creo que pues las vías de tren son como las venas de un cuerpo, ¿verdad? Que necesitamos que fluyan las cosas y que fluyan bien. Entonces se está haciendo un gran esfuerzo. Lamentablemente también pues se habían privatizado y privatizado al extranjero. Todavía si hubiera sido a alguna empresa nacional, hubiéramos perdido un poquito menos de soberanía. Y a eso me quiero referir, a un tema bien importante, que es la soberanía económica nacional. Yo creo que es un tema que habrá que platicar con la señora presidenta, porque pues he estado platicando con algunos científicos, con algunos empresarios, con algunos académicos, de la necesidad de trabajar en lograr esa soberanía económica nacional. ¿Por qué? Porque la banca está en manos de extranjeros, el sistema de pagos está en manos de extranjeros. O sea, los extranjeros vienen, recogen los ahorros nacionales de todas las gentes, no prestan y se llevan ese dinero prestado en otras partes. O lo prestan para el consumo, pero no lo prestan para producir. Entonces están alentando el consumismo, que es fatal, porque pues tienes que generar una fuente de ingresos para finalmente estar pagando esa deuda que tuviste. Y luego pues están surgiendo fenómenos de algunas instituciones, pudieran decirse adicionales a la banca, con poca solidez, con poca solvencia, y estamos viendo muchos problemas de que están quebrando y están afectando a la gente. Pero es que la gente no tiene otra opción, nada más que irse con esas instituciones. Desgraciadamente, pues yo creo que falta también regularlas más, supervisarlas mejor, auditarlas. Está bien, y debe haber más participantes, más jugadores en el área de los créditos, del comercio del papel, como le decimos, que al final de cuentas es comercio. Dinero, pero comercio es dinero. Necesitamos también una soberanía fiscal. El Estado recabe suficiente para mantener los programas de inversión y sociales también, que son muy benéficos para la gente. La gente ha notado el cambio, por eso están contentos y por eso tiene una aceptación altísima la señora presidenta. Debemos también, dicho lo de la soberanía económica y fiscal, financiera y fiscal, también la soberanía de los recursos naturales. Necesitamos hacer un inventario de las tierras, un inventario del agua, un inventario de los recursos naturales, minerales, etcétera,
Y bueno, también regular las concesiones que se han otorgado, ver si realmente están cumpliendo con los términos de las concesiones o no. Y recuperar, por ejemplo, el agua que está en manos de extranjeros, pues necesitamos que sea mexicana. No puede cometer un gravísimo error en haber privatizado el agua. ¿Cómo va a ser? En ninguna parte del mundo el agua pertenece a los extranjeros. A través de concesiones. Exacto. Además de que tenemos un problema de estructura también estructural en México del reparto del agua. El 80% de la gente vivimos donde tenemos el 20% del agua, nada más. Y el 20% de la gente vive donde está el 80% del agua. Entonces nos cuesta muchísimo dinero bombear desde el sur, porque es en el sur donde está el agua, hacia el norte y hacia la Ciudad de México. Imagínate tú lo que nos cuesta bombear aguas arriba con energía, todos los días, toda el agua que necesitan los habitantes de la Ciudad de México. Y eso es una tarea que todos los días se hace. Todos los días. Y bueno, pues ahí está la CFE y está con agua, trabajando, pero es un trabajo fenomenal, que yo creo que no se ha reconocido tampoco. Entonces, a mí me parece muy bien, por ejemplo, el programa que lanzó de los polos de desarrollo para desconcentrar un poco más y también ayudar a regiones que han estado muy olvidadas también. Creo que es un magnífico programa que debe de funcionar muy bien. Entonces, el gas también, por ejemplo. El gas está en manos de extranjeros, en manos de una compañía española que ahora para taparle el ojo al macho la convirtieron en norteamericana para poderse defender mejor, por si hubiera algún problema. Yo digo que, bueno, habría que negociar. México tiene que negociar esos atropellos que el país sufrió por una acción desmedida de las autoridades anteriores, porque no es posible que México lo hayan dejado así, sin recursos naturales, con una banca en manos de extranjeros, sí. Y vamos a seguirle. Bueno, viene también la soberanía alimentaria. También tenemos que ser autosuficientes en la producción de alimentos. Probablemente no en todos, no en el 100% de todo lo que consuma, pero necesitamos aumentar sensiblemente la producción de alimentos y no importar tanto. Tendríamos un problema muy grave si nos cortan el agua, si nos cortan el gas, si no nos venden alimentos, porque ya ahorita pues muchas de las decisiones a veces se toman en el exterior a nivel de capricho. Y yo creo que pues eso también puede vulnerar la soberanía del país. Y también tenemos que ver y platicar sobre el campo de la educación, sobre el campo de la tecnología, de la industria. Ahí cae lo que mencionas hace un momento, de que es un acierto el que se impulsen industrias de mayor valor agregado. Hay que traer tecnologías también porque pues muchas no las vamos a inventar, ya están inventadas. Y también buscar internamente, hay muchas tecnologías que están abandonadas, muchos estudios, muchos dinero que se le otorgó a CONACYT y a otras instituciones para hacer análisis, estudios, pero pues realmente se han ido quedando ahí en el cajón, no se han aprovechado. Necesitamos ver que todo eso hay, porque nosotros, por ejemplo, ahorita con la asociación que tenemos de los empresarios por la 4T, donde tenemos cerca de 85,000 afiliados, pues nos hemos dado cuenta que hay una serie de
pequeñas empresas que tienen algo que inventar, pero pues que nadie les ha ayudado. Porque los organismos del sector privado, como les llaman, no las pelaban. Históricamente nunca los tomaron en consideración a los medianos, pequeños y microempresarios. Siempre se han dirigido, y todavía los vemos, los que aparecen siempre son los grandotes. Pero no hay que olvidar que muchos de ellos, bueno, salvo los que nacieron a raíz del cleptofascismo salinista, pero muchos de ellos se hicieron de nada. Mi familia, por ejemplo, así nació. O sea, la cerveza la embotellaban en el traspatio de su casa. Y después se fueron dos de ellos, mi bisabuelo y otra persona más, a Estados Unidos a asociarse con el maestro cervecero, el señor Snyder. Hicieron una buena asociación y fue marchando, y fuimos viendo cómo el Grupo Monterrey en algún momento dado, hasta que no se dividió, fue pues el grupo más importante a nivel nacional y creo que hasta latinoamericano. Integrado horizontalmente. Exacto. Las botellas, las corcholatas, las etiquetas, todo. El papel, el cartón, o sea, el vidrio, sí, todo. Con una visión extraordinaria de mis antepasados. Sí. Con mucho sentido social también. Y en épocas muy difíciles, porque pues, les tocó la época de la Revolución, donde los asaltaron en la cervecería, la paralizaron, tuvieron que renovar parte de la maquinaria, obviamente los inventarios, porque se los habían tomado todos los revolucionarios, también pues después les tocó la Segunda Guerra Mundial, la falta de acero, donde se empezaban a ver los automóviles de madera, los woodies que le llaman en Estados Unidos, sí. Por falta de acero, porque el acero se necesitaba utilizar para vehículos y transporte militar. Y bueno, pues fue cuando en 1943 se construyó hojalata y lámina, que por muchos años fue una industria acerera muy importante aquí en Monterrey. Desgraciadamente van pasando los años y las nuevas generaciones, algunas de ellas, pues no le dan valor a eso y empiezan a vender todo, porque pues fueron personas que realmente yo creo que no aprendieron a trabajar desde abajo, sino que recibieron una herencia y pues no le dieron el valor histórico que eso tiene. Además de que es claro que la cerveza de aquí y en cualquier parte, vaya, en China, ya desde hace muchos años embotellan cerveza. Es un negocio excelente, era el ícono de Monterrey, y pues todo eso se perdió eso, se perdió el acero, se perdieron muchas... Vidrio, la industria del vidrio. Serfín también. Serfín. Que también Televisión Independiente de México. Canal 13. Que sí, exacto, que se creó precisamente para competir con Televisa y con muchas ventajas. Todo se mejoró porque a los artistas se les empezó a pagar mejor. Hubo más opciones para los televidentes, pero bueno, pues vino un fracaso allá en Alfa en aquellos años, los 80s, y fue otra vez, López Portillo tuvo que entrar a salvarlo, ¿no? Pero en eso pues se regresó otra vez a Televisa, el porcentaje que se tenía de Televisa. Entonces,
Pues yo creo que nos retrasamos en aquel camino que veníamos construyendo con, eh, con muchos triunfos, con muchos aciertos, con una gran visión. Yo creo que eso hay que retomarlo. porque se para sabe las, cómo hacer, para las nuevas generaciones. ¿Perdón? se sabe cómo hacer, Sí, se hizo. sí, pues yo provengo de las dos familias. Soy el único integrante de las dos familias, de la parte Calderón y de la parte Garcesada. Eh, y yo estaba platicando mucho con las nuevas generaciones, con la quinta y sextas generaciones ya que ya están empezando a estar activos, de cómo podemos conducirnos para volver a industrializar y a darle un empuje muy importante a Monterrey, a Nuevo León y a México en general, porque el Grupo Monterrey tenía inversiones en muchos estados, en Veracruz, en Puebla, en Baja California, en Sonora, en Toluca, mucho, fueron creciendo, fueron expandiéndose y creando empleos pues, por todo el país. Entonces yo creo que algo así debemos de volver a hacer. No tenemos por qué estarnos admirando nada más de todos los negocios extraordinarios que se hacen en Estados Unidos, ahora de los multimillonarios de allá. Aquí también tenemos bastante talento en México. Lo que es muy importante es ponernos de acuerdo con el gobierno para actuar en conjunto, trabajar unidos por las metas comunes y apoyarnos unos a los otros, ¿no? Eh, y hacer de México lo que la presidenta quiere, que mencionabas tú hace un momento, de que sea un país mucho más adelantado de cómo nos lo dejaron. Hablaba usted, don Javier, del cleptofascismo salinista. Sí. ¿Me podría platicar un poco de esa época? Bueno, pues... ¿Y qué es el cleptofascismo? ¿Qué es el cleptofascismo? ¿Qué es? Ajá. Pues es cuando hay una autoridad que no se le puede cuestionar nada, y además donde se facilitaba mucho que todo el mundo robara. Qué fuerte. ¿Verdad? Vamos a ver el proceso de privatización de la banca. Ahí está muy claro, hay libros, muchos libros que se escribieron de cómo estuvo mal manejado el proceso de otorgamiento de las concesiones bancarias. Se les impidió a los banqueros tradicionales, a don Manuel Espinosa Iglesias, a la familia Legorreta, que eran los que conducían los dos bancos más grandes, Bancomer y Banamex, se les prohibió totalmente concursar por volver a hacerse de sus bancos. Entonces otorgaron agentes pues, que no tenían el mayor conocimiento. Obviamente quebraron. Y ese desfalco, ¿a quién le pega? Pues al país y a los ciudadanos, porque a ellos no les pegó, que era lo que criticaba Andrés Manuel. Pero pues el que lo hayamos criticado no quiere decir que se resolvió. Es un problema que ahí está. Y luego, después, la solución que encontraron fue decirle, pues ahora vamos a entregársela a los extranjeros y que nuestro sistema de ahorro y de pagos pertenezca a los extranjeros. Es el único país donde la mayoría de la banca está en manos de extranjeros. Con unas ganancias históricas impresionantes. Impresionantes. Pues así están las tasas de interés, ¿verdad? Así están las tasas de interés. Y que tú me digas que ha habido innovación en cuanto a ser más eficientes y todo eso. No, siguen igual. Es la misma banca tradicional. Porque ellos quieren cobrar una tasa superior a la tasa de referencia
y tener sus márgenes y estar bien blindados del riesgo, pero bajo las condiciones que dejó este cleptofascismo salinista, ¿qué negocio puede dar un margen al año, don Javier, del 35, del 40, del 50%? No. Qué bueno que les va muy bien. Ojalá y a todo el mundo le fuera igual de bien. El problema es que están afectando mucho a la población. O sea, se está sacrificando la mayoría de la población. Y mira, vamos a ser muy puntuales. Acaba de bajar la tasa, ¿me refiere? ¿Bajaron las tasas los bancos? No. No, ¿verdad? No la bajan. Entonces, porque dicen que hasta dentro de 6 meses, ¿sí? 7 meses. Y la Asociación de Banqueros lo que dijo es que entre abril y este mes de agosto tienen 8.500 acreditados más. ¿Eso pinta en un país de 130 millones de habitantes, don Javier? 8.000. No dicen a qué costo. Es una distorsión, precisamente. Lo comentábamos al inicio de la conversación. Es algo que tenemos que corregir tarde que temprano. No podemos mantenernos así. Necesitamos hacernos de la soberanía también financiera y fiscal, como decía. Este concepto de soberanía económica nacional y lo que sucedió con el cleptofascismo salinista, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones. Hablaba usted hace ratito de las patentes. En este libro de ¿Por qué fracasan las naciones?, Robinson, Acemoglu y Darrell hablan de cómo la institución más valiosa en Estados Unidos, una de las más valiosas, es la oficina de patentes, porque ahí se generan riquezas, se registran pues nuevos inventos, innovación. Y en México se está tratando de solucionar. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, con nuestro sector de telecomunicaciones, con la telefonía, que también pues tiene un asunto medio rentista, según cuentan los premios Nobel? Sí, efectivamente, si tú te das cuenta, pues son de las tarifas más altas en el mundo. Yo, por ejemplo, traigo los teléfonos americanos porque me cuesta menos. Y, por ejemplo, aquí antes se ofrecía el roaming en Estados Unidos, pero como en Estados Unidos te cobran menos, ya al usuario mexicano que va a Estados Unidos, ya no le dan el roaming porque no les conviene. ¿Cómo van a vender lo que están vendiendo aquí a 5 pesos a 1 peso allá? Pues no. Si no pides el roaming y no luchas por él como usuario y todo eso, no te lo van a dar. Entonces te quedas tú con tu teléfono mexicano sin poder hablar allá, porque no hay roaming automático. O sea, se han cometido muchos abusos. Me dice la gente también que les caen cobros por seguros, por ejemplo, que no contrataron el teléfono. ¿Sí? ¿Qué es eso? Ese es un asalto. Y que en el tiempo se consolidan en grandes asaltos, porque a lo mejor en un mes dices, pues no pasa nada, pero si lo pasas a 10 años, ya hay una extracción de valor. A 10 años y lo multiplicas por 30 millones de gentes, pues hagamos las cuentas, se me hace que no nos da, ¿verdad? La computadora. Su familia buscó entrar al sector de telecomunicaciones. Sí, nosotros concursamos y nosotros estamos seguros que ganamos. Estamos seguros que ganamos porque ofrecimos cerca de 45 millones de dólares más. Sin embargo, y ahí se cometió pues otro exceso también se pudiera decir, por decirle bien. Pedro Aspe había prometido que ese mismo día que se abrieran los sobres de las ofertas iban a dar a conocer el ganador. Y se presentó la oferta técnica de parte de Hernández, se aceptó, luego la oferta técnica de Slim se aceptó, luego la oferta técnica nuestra también se aceptó, y luego entró la ronda de las ofertas económicas. Y
Se acepta la oferta económica de Hernández, se acepta la oferta económica de Slim y se acepta la oferta económica nuestra, y cuando la ve así, ASPE no sabía que era una oferta superior a las demás. Se quedó así, y cuando había prometido públicamente que iba a dar a conocer ahí delante de, creo que 5 o 6 notarios y las cámaras y todo lo que estaba controlado para el proceso, y dijo, ya nos vamos, mañana les damos a conocer el ganador. Tampoco cumplió con eso. Se tardaron 15 días en dar a conocer ¿para qué? ¿Modificaron los números? Luego, si te das cuenta, no se cumplió con el título de concesión, porque la concesión te obligaba a bajar las tarifas desde el primer año. Y lo que se hizo fue aumentarlas un 74.8%. Entonces, hubo mangancha para todos, y todo en perjuicio de la población. Eso no se vale, no está bien. Yo estoy de acuerdo que la gente haga negocios, pero que no abusen del pueblo. Hemos tenido un empresariado ligado con La otra vez escuché por ahí que dijo Slim en una entrevista, dijo, no, sí, ese de Monterrey, el chismoso, y solito se echó de cabeza, y luego corrigió y dijo, no, el mentiroso. Bueno, porque refiriéndose que pues alguien más había ganado y que habían dicho y quién sabe qué. Luego trató también con la ayuda de Salinas, de arrebatarnos a nosotros la concesión en Cuba, cosa que no pudieron quedarse con ella, pero sí nos la quitaron. Nos la quitaron porque simplemente el gobierno mexicano incumplió lo que era el tratado maestro, así se le llamaba, un pacto maestro entre México, Cuba y la iniciativa privada para echar a volar ese proyecto de telecomunicaciones en Estados Unidos, que era un proyecto muy noble porque era comunicar a las familias que quedaron desintegradas después de la revolución. Entonces, las gentes de Cuba en Estados Unidos no se hablaban con sus familiares, tardaban meses y meses y meses. Y lo que se necesitaba era inversión en infraestructura para comunicarlos. Trabajamos 4 años ahí, muy bien, se levantó la empresa, levantamos bastante los sueldos de la gente, pero Slim se quedó muy enojado. Saliendo de la casa de protocolo, porque él acompañó al presidente, me pareció muy raro, en la gira a Cuba para la firma del acuerdo ese, estaba afuera en el estacionamiento de los automóviles con su gente que había dejado en Cuba, gritándoles muy feo, llamándoles la atención, porque no habían logrado quitárnosla. Pero lo que sucede es después que Guillermo Ortiz les niega el crédito que se había comprometido a entregarles, y pues ahí se cayó la operación. A nosotros nos hicieron pagar muy cara la deuda cubana en aquel entonces. Cuando la deuda cubana valía 3 centavos de dólar, porque eso valía, a nosotros nos la vendieron, la que tenía México, a 66 centavos de dólar. O sea, hicieron un negociazo enorme el gobierno mexicano a costa nuestra. Los swaps. Eran swaps. Sí, swaps. A través de Bancomex. Así es, exactamente. De deuda por activos, o por acciones. Nos la terminaron dando carísima. Como quiera, hacíamos los números y sí nos daba hasta los 66. Pero fue un abuso, porque pues si me hubieran permitido y hubiera sido fair play, como le dicen, o sea, un juego parejo, pues yo hubiera comprado la deuda a 3 centavos y se les hubiera entregado. ¿Verdad? No.
Me la vendieron en 66. Y luego me dijeron también, adicionalmente tienes que depositar 50 millones de dólares en Bancomex. Sí, señor, se les deposita los 50. ¿No crees que años después se lo robaron? Así simplemente los funcionarios de Bancomex se robaron los 50 millones de dólares nuestros. No hicieron el trato con el gobierno de Cuba y la operación fracasó. Sí se firmó, pero no se cumplió por parte del gobierno mexicano. A pesar de que tenían los recursos. Sí, obviamente. Había pero se trataba de llevarse los recursos a otra parte, ¿verdad? Por eso muchos ya no están y tampoco está su dinero aquí. Don Javier, ¿usted platicó en algún momento con los premios Nobel? Con Robinson, con Acemoglu, con los autores de este libro de Por qué fracasó Sí, la nación. me buscaron ellos, me buscaron. Entender. Y se enteró Salinas de eso, precisamente. Y me habló para amenazarme. Salinas de Gortari. Sí, ya siendo expresidente. Me dijo, oye, que supe, ¿qué les dijiste? Que quién sabe qué. Dije, pues lo que yo sé. Mi versión, lo que sé. Colgó yo. Y luego, otro día, yo venía trasladándome de la casa a la oficina. Me llama mi secretaria y me dice que me estaba buscando otra vez. No alcancé a llegar a tomar la llamada y cuando ya llegué yo creo que él había salido a Europa en un vuelo privado y nomás me dejó dicho que me iba a hablar un abogado. Yo no recuerdo el nombre porque en aquel entonces manejaron muchos abogados en sus asuntos y problemas que traían, ¿no? De desviación de recursos. Pero alguno de ellos me llamó, que me iba a llamar. Y bueno, anteriormente también en un conflicto que tuvimos con un familiar nuestro, este familiar le había robado a sus primos hermanos, a mis parientes Garzazada, y por eso decidieron dividirse y los Garzazada ir a formar Alfa. Y luego le sigue robando a sus propios hermanos también, hasta que los propios hermanos se hartan y nos dicen, oye, ustedes que son los otros socios importantes, Calderón, los fundadores también, ¿no quieren nuestras acciones? Y les dijimos, sí, ¿cómo no? ¿Ya se las ofreciste a tu hermano? Sí. ¿Y qué les dijo? Me dice, pues nos dijeron que no tenía dinero. ¿Cómo que no va a tener dinero? No, pues que no tiene dinero. Ah, sí les dijo, bueno. Nosotros sí se los compramos y se las pagamos. Y ahí hubo un pleito de años, pues tú sabes cómo se manejaba la justicia. En aquel entonces no te resolvía ningún caso. Estuvimos 7, 8 años en litigios y iban y venían porque los demandamos mercantil y penalmente muchas veces por muchos fraudes, incontables fraudes que cometió. Y finalmente Aspe me llama para tratar de mediar conmigo y quería convencerme de entregarnos la Coca-Cola. Yo le dije, no, a mí no me interesa la Coca-Cola porque la Coca-Cola pues es un producto netamente extranjero que depende de la materia prima que ellos te venden. La marca no es nuestra, es de ellos, entonces tienes que pagarles un royalty. No me interesa, nosotros nacimos de la cerveza y queremos quedarnos con la cerveza. No, pues es que quién sabe qué, bueno, que te quedes con... Y le dije que no. Le dije que no en esas condiciones no. Y le propuse yo,
le dije, bueno, dile a mi tío que ponga él un precio por las acciones y que nos den la oportunidad a nosotros de definir a ese precio si le compramos o le vendemos. O al revés volteado, nosotros ponemos un precio de mercado y que él decida si a ese precio está dispuesto a vender las suyas o comprarnos las nuestras. No, me dijo Pedro, no has entendido. Me dijo, ¿cómo que no he entendido? Le dije, oye, ya me suena muy extraño todo esto. Para mí que hay gato escondido aquí, Pedro. Que quién sabe que se empezó a alterar, tipo como Alito ayer, porque así se alteran ellos. Ujú. Son de la misma calaña, ¿no? ¿Cómo es posible? Que quién sabe qué. Le dije, mira, Pedro, te voy a callar la boca y dentro de meses la realidad me va a dar la razón y tú te vas a hundir mucho más en prestigio. Yo sé, porque me dijo, no, se trata de que ustedes le vendan a tu tío. Sí, bueno, ¿a qué precio? Precio ridículo, o sea, a 10 centavos el peso. Y además, fíjate que no tiene dinero, se las va a tener que pagar en 3 años. Oye, Pedro, ¿pero cómo? Pues si nosotros tenemos el dinero para comprárselas ya y pagárselas ya de contado. No, es que no estás entendiendo, ustedes son los que tienen que salir. No, le dije, ¿cómo vamos a salir así? ¿Tú quién eres para decirme a mí que nosotros tenemos que salir de un negocio privado? Con todo respeto, tú eres autoridad, pero eres Hacienda y punto. Le dije, mira, hace algunos meses, y saqué un periódico, dije, tú dijiste que nadie que no tuviera solvencia moral y solvencia económica podía concursar por los bancos. Es así, Pedro, ¿verdad? Sí, así es. Y si no, aquí está el periódico para que lo vuelvas a leer. Se publicó lo que dijiste públicamente. Yo sé que a mi tío, al que me estás diciendo que no tiene dinero para pagarnos nuestras acciones, le vas a otorgar banco. No es cierto, mentiroso. Le dije, mira, Pedro, ¿cuánto te estás llevando? Ya, yo enojado, ¿verdad? Que a mí no me dices ratero. Pues es que sí eres. Le dije, pues salte de mi oficina. Le dije, sí me salgo. Le dije, me salgo con mucho orgullo y la rata se queda adentro. Y le aventé la puerta. Y me salí. Pues dicho y hecho. Con todo ya que se lo anticipé, el tiempo me dio la razón. Se lo otorgaron al tío, que no podía pagarnos a nosotros. El banco más grande del país. ¿Qué sucedió después, Claudia? Pues sí, tuvieron que venderlo. Digo, más bien tuvieron que rescatarlo, el gobierno lo rescató y lo vendieron. ¿Quebraron? Quebraron. Entonces, ¿por qué tanto daño al país? ¿Por qué tanta ambición? Claro, por eso le llamo el cleptofascismo salinista, porque se dedicaron a robar, nada más, y a hacer negocios entre ellos. Y decíamos, lo llama Salinas sobre el tema de que, ¿por qué platicó usted con los premios Nobel? Le dedican un capítulo a Slim, en donde le dicen que hay una extracción de valor desde la privatización de Telmex, donde no hubo innovación, donde no hubo lo que sí tuvo, por ejemplo, Bill Gates. Y Slim, junto con Rogozinski, piden la corrección del capítulo, sabiendo que las cosas no habían sido como ellos decían. Y usted sabe que se corrigió. Y ahorita tocas un tema muy importante, Rogozinski, que fue también artífice de la reforma energética. Mira, ese punto no lo tenía.
que yo le dije, me habló en una cosa, oye, yo estoy aquí, supe también que tú habías hablado con los premios Nobel, y premios Nobel que ahora le dice Slim que son los pendejos. Pero bueno, es el único que les dice así. Pero en fin, punto y aparte, posterior a eso, después de la llamada de Rogozinski me dice, oye, te llamo porque estoy en la finza, de esto no sabe el secretario de Hacienda, no vayas a decir nada. Ah, no sabe nada. Entonces, como una semana después, posterior, me llama Salinas. ¿Cómo Salinas sí sabía y el secretario de Hacienda no sabía? No sabía que usted había hablado con los premios Nobel. No, que no sabía que Rogozinski me estaba hablando para ofrecerme lo que se te ofrezca, Javier. Estoy en la finza. ¿Qué están haciendo en tus negocios? Ah, o sea, años después. Sí. Ajá. La clásica mordida priista. De que aquí estoy para ofrecerte cualquier cosa. ¿Qué está haciendo tus negocios? Si necesitan algo, ya sabes, aquí estoy, ¿verdad? Pero ya cálmate, no hables más con, ¿verdad? Ya, claro. Entonces, y posteriormente, pues no me checa que Salinas me habla y me amenaza. Antes de esto, y retomando el tema de la disputa esta que tuvimos con el pariente por las acciones que se robó. Y después del pleito que tuve yo con Aspe y que me corrió de su oficina y que me salí yo con mucho orgullo porque no cedí a sus presiones. Y después de que le había dicho yo que le iba a otorgar a la misma gente que él me estaba pidiendo que le diéramos crédito porque no tenía con qué pagarnos las acciones, le entregó el banco más grande del país. O sea, no les importaba hacerle daño en nada a México. A ellos lo que les importaba es sacar sus cosas como ellos necesitaban sacarlas. ¿Con qué fines? Pues puedes imaginarte, la imaginación es muy grande. Posteriormente a esa reunión que yo tuve, vengo a Monterrey y me dice, papá, todavía vivía, y me dice, ¿cómo te fue, amigo? Sí, muy mal. Le tuve que aventar la puerta a Aspe y le dije que era un ratero, un sinvergüenza, que esto y lo otro. Ay, qué lástima. Ojalá, bueno, pues podamos arreglar de alguna otra forma. Y a las 10 días le llaman de presidencia a mi papá, lo citan en Los Pinos, a él y a mi tío, a mi pariente, y voltea Salinas y le dice, señor Garza, sí, dígame, presidente, usted tiene que vender sus acciones. ¿Cómo, presidente? Nosotros no vamos a vender eso. Tenemos litigios desde hace muchos años y estamos peleando con la razón, porque la tenemos, porque nos han perjudicado mucho, no nomás a nosotros, a su propia familia, a los otros parientes. No vamos a vender. Ah, dijo, no van a vender. Entonces, todo el peso del Estado caerá sobre su familia. ¿Por qué me refiero a fascismo? Sí. Ahí está. Claro. Una muestra más. Impresionante. ¿Verdad? Dijo, Pache. Entonces dijo, bueno, no tiene usted el derecho de hacerlo, señor presidente, pero usted es el presidente. Tiene la conducción del país. De modo, llegó papá tristísimo, porque como tú has de comprender, pues eran 3 generaciones arriba de mí, y 2 arriba de mi padre, que habían trabajado pues cerca de 120 años en
en crear e impulsar todo este esfuerzo que se hizo, donde concursaron miles y miles de familias, ¿verdad? Y donde era un ejemplo internacional. Pues se tuvo que vender. Nos pagaron a 10 centavos los pesos y con una amenaza de muerte. Así, una amenaza de muerte. Llegué yo con papá y le dije, ¿cómo te fue? Me dijo, pues así. Dije, yo todavía estaba joven, si se podía decir, estaba en los 40 y le digo, papá, no, hombre, vamos a luchar, y no sé qué. Ahora ya lo entiendo, porque tengo la edad que él tenía en aquel entonces. Y me dijo, no, mijito, mira, yo no voy a poner en riesgo, ya conociéndolo a este señor, no voy a poner en riesgo a ustedes, mis hijos, ni a mis nietos, ni a nadie más. Yo no quiero que pase nada. Imagínate que le pase algo, yo no voy a poder con esa carga. No, pues tienes razón, papá, dije. Wow. Muy triste, pero entonces pues el señor se quedó con el negocio grande y con Bancomer, 2 grandes premios. ¿Por qué? Salinas llegó a tener alguna participación en BBVA, supongo. Obviamente, y empieza también. Además de que le depositaron en Francia una cantidad de dinero muy importante. ¿Ustedes no llegaron a tener documentos sobre esos depósitos, esos acuerdos? No, lo que tuvimos sí documentos fue de cuando, por ejemplo, en el consejo, y yo estaba participando en el consejo, mi tío dice, oye, fíjate que está Moctezuma quebrada y nos lo ofrecen comprarla muy bien, y entonces pues ampliaríamos la participación de mercado y pues sonó muy bien, hacía mucho sentido el entrar nosotros a comprar cervecería de Moctezuma. Y lo autorizamos en el consejo a comprar cervecería Moctezuma. Después yo no sé si alguien de los ejecutivos de ahí o él mismo se les ocurrió la idea de decir, no, pues mira, como ya hemos robado, vamos a volver a robar, entonces tú, Eugenio, quédate con la cerveza Moctezuma que está quebrada ahorita. Utilizamos todos los recursos de Cuauhtémoc para sacarle el hoyo, sacarla adelante, y ya que valga mucho dinero, se la vendemos a Cuauhtémoc. Y así fue. Entonces se pagó $25 millones a Bayeres. Y luego entre Bayeres y Eugenio Garza Lagüera le venden a Cuauhtémoc en $500 millones la cervecería. Entonces por eso se llamaba Cuauhtémoc Moctezuma. Uh-huh. Pero en 500 lo que costó 25. ¿Cuántos se echaron a la bolsa los señores? Sí. ¿Me explico? O sea, era un fraude tras otro. Y eso estaba documentado y estaba en los juzgados. Nunca se llegó a ninguna decisión. Que tú sabes cómo funcionaban los juzgados hasta que la señora esta corrupta se va. Norma Piña. Sí. Se va, cambia el Poder Judicial. Pues ya se fue, ¿no? Creo. Ya se fue, el último día de trabajo, pues dictó ahí un discurso diciendo que se iba en medio de una gran confrontación y que había hecho su mejor esfuerzo. Cuando dejaron más de 1.500 asuntos pendientes, no resolvieron lo de Salinas Pliego, y bueno, en ese sentido, don Javier, el asunto de cómo ahora podemos tener empresarios comprometidos con el país, cómo cuando desde el gobierno no se busca hacer negocios o inducir, ¿ve usted menos corrupción?
¿Cómo lo ve usted? Después de haber vivido estos episodios tan fuertes. No, es evidente que hay menos corrupción. Digo, pues si es que era un escándalo a nivel mundial, yo creo que yo creo que éramos el país más corrupto en la época de Salinas. Bueno, desde antes, porque empezaron y el mismo de la Madrid lo confirmó, que se robaban la partida secreta. Luego lo mandaron callar a través de Emilio Gamboa. Y dijeron que no, que estaba loco, que ya no estaba bien. Entonces yo me pregunté, oye, algo no me cuadra porque parece otro galimatías priista. Te dicen que está mal en lo que dijo y luego se retracta el señor y en la retracción no está mal, ya estaba bien. O sea, se alivió nada más para decir que no era cierto. Pero digo, por favor, los mismos jueguitos del PRI que ya conocemos de hace muchos años. Hay menos corrupción, tenemos un nuevo poder judicial, tenemos un plan, la integración. Ajá. Sí, perdón. No, le quería preguntar la integración de cadenas productivas en el país. Importantísimo. Pero necesitan darle oportunidad a las pequeñas y medianas empresas, que nunca se les ha dado oportunidad, nunca se les ha considerado. Si ves tú, observas, las reuniones son con los grandes empresarios, no se invita a los pequeños. No. Y quiero decirte que son 5 millones de microempresas o mini empresas y medianas, 5 millones, que representan, pues sí, ¿qué quieres? Una familia de 4 personas. Son 20 millones de gentes. Es el 5 millones que generan arriba del 76% de los empleos y arriba del 53 o 54% del Producto Interno Bruto. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no hay un plan? ¿Por qué además del esfuerzo que usted hace, no hay un plan para impulsarlas, para escoger, no sé, 1000 y decir, vamos a hacerlas? Que estas 1000 se vuelvan el Grupo Monterrey, el Grupo Querétaro, el Grupo Toluca, en los próximos 20 años. No sé si usted ha platicado con la presidenta Sheinbaum para que Plan México, pues, también contemple Querétaro, Monterrey, donde está el ecosistema, en donde hay estas empresas que están listas para No hemos platicado. La intención nuestra es presentarle este plan que te comentaba yo sobre la soberanía económica de México, que es multidimensional. Que ya lo vi, está en energía. Multidimensional, son varios aspectos y sectores que habría que analizar y platicar y negociar, etcétera, y ver qué vamos a hacer para que México se mejore. Y obviamente, pues ahí está también, dentro de la soberanía nacional, pues impulsar a las pequeñas empresas y conseguirles créditos adecuados, tecnología, acceso a tecnología, acceso a mercados. Nosotros los estamos ayudando mucho a regularizarse, que es bien importante. Es un esfuerzo porque los pequeños a veces no tienen tiempo para estar registrando cuentas y esto y lo otro. Ellos están produciendo y vendiendo, ¿verdad? O si es una tiendita familiar, pues comprando y vendiendo, ¿no? Y anotan ahí en una libreta lo que les deben y todo. Estamos ayudándolos a digitalizarse, estamos ayudándoles a adoptar nuevas tecnologías. Estamos muy contentos con eso, con el trabajo que hemos venido desarrollando desde el 2018. Oiga, don Javier, ¿usted va a intentar ir por Banamex? No. Ya no. No, porque está sobrevalorada. Nosotros tuvimos interés al principio, pero hicimos un análisis y nos dimos cuenta que está sobrevalorada y que en todo caso sería mejor crear
un banco digital. Un banco digital. ¿Y tendría usted un proyecto en ese sentido? Estamos ahorita estudiándolo, el cómo sí, ¿verdad? Uh-huh. Porque el asunto de que el costo del financiamiento puede ser menor a través de eficiencia y digitalización. Así es, claro. Ya no se necesitan tantas sucursales humanas para dar el mismo servicio. Claro. Evidentemente. Nada más que tiene que ser un banco muy sólido, muy solvente, con mucho prestigio, y a lo mejor no pretendemos que sea un banco muy grande, simplemente que sea muy sólido y muy solvente. Y muy eficiente. Exacto. Y ser muy cautelosos en la otorgación del crédito, porque la responsabilidad es cuidar los ahorros de las gentes. Claro, los y ahora más que nunca, porque estamos viendo que a la gente no le importa. Y es importantísimo eso. Sí. Es importantísimo porque está la credibilidad de la gente. Eso es lo que no entienden. Son muy irresponsables. La credibilidad es importantísima. La reputación. Exacto. El buen nombre. Imagínate que la sociedad mexicana ya no creyera. ¿Qué sucedería? No, pues. Si ya no puede creer en las instituciones, ya no cree en nada. País caótico. Claro. Don Javier, Plan México, decreto nearshoring, ¿hay las herramientas para que estas pymes que ustedes han estado apoyando, que quieren formalizar, encuentren ahí alguna respuesta en los polos del desarrollo, todas estas herramientas que promueve la Secretaría de Economía? Todo eso me parece muy positivo. Me parece muy positivo, pero creo y estoy seguro que se puede complementar muy bien con un plan para retomar la soberanía nacional. Porque ellos están centrados en traer inversión extranjera, ¿verdad?, a determinados lugares. Y traen la idea también de los polos de desarrollo, que me parece estupendo que se creen polos de desarrollo. Ojalá la siguiente administración saque otros tantos más polos de desarrollo, porque hace falta descentralizar mucho a México y acercarlo más al agua, ¿verdad?, y a donde se genera la energía eléctrica, que es precisamente en el sur, y son pues de los estados menos poblados. ¿Cuándo le va a presentar a la presidenta Sheinbaum este concepto de soberanía económica nacional? ¿Cuándo? Pues tan pronto nos terminemos el proyecto y tan pronto ella nos quiera recibir. Con el expresidente López Obrador tenía una relación muy cercana. Sí, bueno, y con Claudia también tuve mucha relación, porque ella fue secretaria de Medio Ambiente con López Obrador. Uh-huh. Tú te recordarás cuando él era el jefe del gobierno de la Ciudad del gobierno de la Ciudad de México. Y ella nos pidió en aquella época, se va a acordar muy bien, porque quedó muy satisfecha, nos pidió ayudarle a sanear el lago de Chapultepec, que tú que vienes de allá, hubo una temporada, varios años, y nadie se paraba en el lago de Chapultepec, que estaba pestilente. Lirio, ¿verdad? Lirios, ya las canoas no circulaban, la gente no quería ir, etc. Entonces llegamos nosotros a sanear todo el lago de Chapultepec. Nos tomó varios meses, pero se hizo un excelente trabajo. Fue a verlo y nos felicitó, quedó muy contenta. Posteriormente, ya siendo jefa de gobierno, tuvimos 2 reuniones con ella para que platicara con los microempresarios, y muy atenta y muy puesta y muy entusiasmada en apoyarlos.
Entonces, pues yo no dudo que ahora vaya a querer otra vez volver a platicar con nosotros, máxime si se trata de un tema tan importante como la soberanía económica del país, ¿verdad? Y con el respaldo de todos los científicos y académicos que estamos trabajando. ¿Y lo está haciendo con la Universidad de Nuevo León, con alguna universidad? Con el CIDE y con el CONACYT. Sí, qué bueno, don Javier. ¿Algo que quiera agregar en esta maravillosa conversación? Pues nada más contagiar el ánimo. México va por un excelente camino y creo que con el concurso de todos podemos tener un México mejor. Y más justo, donde se generen más empleos mejor remunerados y que México sea un país con más solidez y con más soberanía. Haber sido víctima de este cleptofascismo, don Javier, ¿qué le enseñó? ¿Qué le dejó? ¿Qué puede compartirnos? Pues a los mexicanos que también, pues por mucho tiempo no tuvieron una pensión digna, a las familias que se empobrecieron, a los chicos que crecieron pensando que la única manera de avanzar era con la corrupción. Pues de que ya dejamos todo eso atrás, que fue una época terrible para México, para generar, era una fábrica de pobreza y una fábrica de gente que salía de México. Ahora ya vimos recientemente que en el sexenio de López Obrador se sacaron de la pobreza 14 millones de personas, cosa que me da muchísimo gusto. Entonces hemos cambiado sensiblemente el rumbo del país. Necesitamos seguir insistiendo, porque una cosa es la visión que la tienen, pero pues hay que ser persistentes en el tiempo, porque las cosas no se resuelven de un día para otro. Necesitamos seguir trabajando en ello y que las nuevas generaciones estén conscientes del trabajo que se va a requerir en el país para hacer de México un país mejor. Muchas gracias. Y de Donald Trump, porque no se lo pregunté como centro de la conversación, pero de Donald Trump, de los cambios que él está impulsando, los aranceles, la reconfiguración de que él quiere que la inversión se vaya para allá. Pues yo creo que él está haciendo su trabajo como presidente del país, de su país. Está tratando de recobrar todo el daño que se le hizo también al país, porque igual también, porque lo endeudaron muchísimo, hicieron guerras por todos lados, se metieron en todas partes, gastaron muchísimo dinero y al pueblo lo fueron empobreciendo. Por eso ahora vemos los homeless que antes no se veían. Y no se ve la prosperidad que se veían en los 60, 70, 80. No, todo eso se acabó, ¿verdad? Entonces, pues el Señor, yo lo entiendo desde el punto de vista de acá, que está tratando de rescatar, y yo creo que tiene un trabajo mucho más difícil que el que tuvimos nosotros, porque allá la situación está mucho peor que aquí, y creo que también hay cosas que no debemos de aceptar, como por ejemplo que la problemática de la utilización de los estupefacientes en Estados Unidos, pues es culpa nuestra, no es culpa de México, es culpa de los usuarios. Pues ellos necesitan ayudar a esa gente. Sí, tomar medidas. Y reconocerlo y ayudarlos, porque no es posible, pobre gente. Ya. Y ojalá, a nosotros nos conviene tener un vecino fuerte, un vecino bueno, pero un vecino respetuoso. Don Javier, ¿qué le comparte ahora a la quinta y sexta generación de su familia, después de
lo que ha representado para México el Grupo Monterrey? Pues los valores de integridad, los valores de querer mucho a la nación, de trabajar por los que menos tienen, de que se dé la justicia social, que cambie también el sistema judicial para que efectivamente no sea nada más la gente menesterosa la que tiene que ir a la cárcel, que haya una justicia pareja, porque pues yo tengo claro que hay mucha gente que está en la cárcel que no debería estar, y hay mucha gente que está afuera que deberían de estar en la cárcel. Entonces, es un trabajo nada fácil, es difícil. Necesitamos que la UIF siga trabajando también, haciendo su trabajo. El fiscal también que ayude. Creo que son dos áreas que se tienen que superar y ayudar a todo el sistema del país a seguir prosperando. Si no hacen bien su trabajo, vamos a seguir arrastrando un ratito ahí la cobija. Una vez vine aquí a Monterrey hace como, creo que 30 años, a entrevistar a Dionisio Garza. Estaba como presidente de Alfa. Exacto. Y le pregunté qué opinaba de que México tenía que trabajar en la distribución de la riqueza. Y me contestó que ese no era el tema, que primero había que generar riqueza para poder repartirla. Ahora, ¿cómo ve usted esta frase de primero los pobres? Yo creo que sí hay que generar riqueza, eso es indudable, pero de que podemos generar oportunidades para las gentes también. No podemos condicionar una cosa a la otra. O sea, no son mutuamente excluyentes desde mi punto de vista. Yo creo que los que más tenemos un compromiso con los que menos tienen, y siempre y cuando el gobierno nos apoye también, porque si no, pues no se puede lograr. Si a uno lo despojan de todo, como sucedió en el cleptofascismo salinista, pues está difícil. Si te andas defendiendo, ¿cómo vas a poder ayudar a alguien? Por eso es importante el Estado de Derecho, desde el gobierno. Sí. Y que el nuevo régimen entienda todas esas injusticias del pasado, que no las tolere más, que no las olvide, que ya no se vuelvan a repetir, porque son muy dañinas, dañan a mucha gente y dañan y tienen unas secuencias terribles en el largo plazo, ¿verdad? Claro. Bien. Lo vivimos aquí. Preguntamos por la cerveza, no, pues se perdió entre corrupción, ¿verdad? Porque si le cargaron también 500 millones, pues que no le correspondía, entre otras cosas. Cuando tuvimos la oportunidad, nosotros, yo recuerdo, cuando estuve ahí en el consejo, nos ofrecían vendernos Anheuser-Busch, la mayor cervecera de Estados Unidos, y pudimos haberla comprado. Y nos ofrecían también la gran cervecera de Brahma de Brasil. Pudimos haber tenido una industria cervecera muy importante en México. Se prefirió ir por el lado de las Coca-Colas y las tienditas. ¿Verdad? Sí. Es una pena, pero bueno, son gente que no nació en la familia, que no representa a la familia, y pues ellos toman sus decisiones. Una última pregunta. ¿Usted como empresario ve espacio para que siga aumentando el salario mínimo? Yo creo que sí. Sí, porque dicen, no, ya no, después del 100% ya no. Hay espacio para aumentar, porque todavía China está muy por encima de nosotros. ¿De verdad? Sí. O sea, todavía tenemos oportunidad de seguir aumentando.
este, y que se compren más kilos de tortilla con el salario, como lo mide. Que se compren 2,5 canastas con el salario. Y además que me perdonen algunos empresarios, pero yo voy por la semana de 40 horas. La Bien. gente necesita descansar y dedicarle tiempo a su familia para que lleguen renovados al trabajo. Y que el empresario invierta en productividad, Claro. en tecnología, en mejoras Exacto. tecnológicas, ¿no? Y es un ganar-ganar, hombre. Hay que platicar de eso, pero no hay que rechazarlo así nada más porque, no, me va a costar. Alguien dijo por ahí también, un empresario importante, no, pues entonces si son 40, son una semana de 5 días, vamos a pagar nada más 5 días y vamos o vamos a aumentar el número de horas por día. O las horas extras. Exacto. Todo ese tipo de cosas que han estado surgiendo. Por favor, hombre. Pero ya se No le estén rascando a la gente, pichicateando las cosas. Porque no es correcto. Ese pichicatear nos llevó muchos años atrás, porque ya vimos que se quitó el outsourcing y no pasó nada, aumentó el número de trabajadores registrados ante el IMSS, Claro. aumentó el salario mínimo y aumentó la base salarial. Ahorita tenemos la posibilidad de incluir a más chicos en la universidad, con una política pública de que no haya rechazados. Y son esas políticas públicas que nos habían vendido desde ASPE, por ejemplo, que nos decían, no hagas eso porque se va a enojar el fondo, o se va a enojar el Banco Mundial, o va a haber inflación, y no pasó. No pasa nada de eso, hombre. Sí, hay que ser muy cuidadoso con el aspecto fiscal y cuidar mucho de que De la deuda. Hacienda se maneje correctamente, pero esas cosas no deben de influir. Digo, hay manera de tomar otras decisiones que lleven a que se beneficien todos. Por ejemplo, yo también escuchaba por ahí, ¿qué otra cosa se les ocurría decir con respecto a las... pues lo de los aumentos de las horas y los aumentos y otros pues rechazando los 5 días. La jubilación, que la jubilación en lugar de a tal edad se postergara. Eso fue sí. Por favor, ¿por qué? Ese es otra vez nomás ver para uno, no ver para los demás. Él también dice, Carlos Slim, que no está bien que se den apoyos sociales, porque el único, o sea, que la única manera de que la gente salga de la pobreza es que crezca el PIB y que los apoyos sociales no sirven para nada. El PIB no se traduce en bienestar para la gente. Y hay muchas otras métricas. El señor yo creo que se quedó retrasado en materia de movilidad social. Hay muchas otras métricas que se tienen que considerar para ver si la población está aumentada, está mejorando. No es el PIB. No, que perdona, pero está equivocado, señor. Sí, vaya, hasta el nivel de alegría también, el nivel de convivencia, qué nivel de casa tienen, qué productos compran, qué tan sanos son los productos. O sea, hay muchas cosas que se tienen que valorar para poder no. El grado de bienestar de un país Uh-huh. no solamente es el grado de acumulación de riqueza que está en el PIB, ¿no? No, por supuesto que no. Digo, el PIB refleja nada más una parte
pero tienes que ver muchos otros factores. Necesitas ver la proporción de deuda también con el PIB. Necesitas ver también tu balanza comercial, que sea una balanza comercial positiva. Necesitas ver también el número de oportunidades que se abran para la gente, ¿verdad? Necesitas ver el nivel de vida de la gente. Puedes tener un PIB muy alto, pero mal repartido. Exactamente. Entonces, pues no, con todo respeto, yo creo que está equivocado si mencionó eso. Pero, y sí, a mí no me parece, y tampoco estoy de acuerdo con él, en cuanto a que se deba de posponer las jubilaciones. Yo no sé si le pega a él en algún negocio o algo, por qué está diciendo eso. Pero yo creo que no, hay que saberse retirar y puede seguir trabajando. Yo pienso también seguir trabajando sin ser remunerado, porque es importante traspasar la experiencia. Pero hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones, a las nuevas gentes también. Claro. Bueno, Y la gente también se cansa de trabajar, hay que darle también la oportunidad que se pueda retirar. Exacto. Y ya después, si quiere volver a trabajar, pues que vuelva a trabajar también. Pero se necesita ese respiro, y la economía también, Claro, lo resiente. lo requiere. Revista Fortuna presenta la entrevista con Javier Garza Calderón, presidente de Grupo Gentor.